Bienvenidos al canal. Sé que han estado esperando este video, pero no quiero ir tan rápido ya que el manga es mensual. El volumen 16 saldrá en abril, y el 17 saldría hasta agosto del 2025. Sin más te recuerdo que si no has visto el primer video, vayas a verlo, pues este video contendrá mucho spoiler. Durante el video quizás me detenga para explicar algunos términos, o comentar algunas cosas, para entender mejor la historia. También no te olvides de darle like al video y suscribirte, para que así veas cuando salgan las siguientes partes de este video. En el video anterior nos quedamos en que Seth había llegado a la prisión queriendo deshacerse de Nina. Con el propósito de calmarlo, ella decide concederle este deseo, pero al darse cuenta de que esto no cambiará nada, decide pelear. Ahora sigamos con la historia. Nina logra distraer a Seth, y corre a abrazarlo, diciéndole que nadie la matará y tampoco morirá, y que eso va para él también. Seth la empuja, pero Nina le muestra que tiene su pistola, y le dice que ahora está a cargo, pero antes de que termine de hablar, Seth se acerca a ella, así que Nina decide que es mejor huir. En el camino, Seth ataca a todo el que se interponga, así que Nina decide dirigirse a un lugar desierto, donde no haya nadie a quien pueda lastimar, y donde puedan hablar a solas. Seth la sigue, mientras se cuestiona por qué no la ha matado, ya que podría hacerlo en un parpadeo, y entonces recuerda su pasado, pensando en que no quiere terminar como el sacerdote, ni quiere ser como él. Seth entonces comienza a dudar, quiere eliminar a Nina, pero no la quiere perder. Esto hace que comience a rogar para que alguien lo detenga. Mientras tanto, Nina logra salir de la prisión, en dirección a un puente. Ella piensa en que logró llegar a un lugar desolado, pero termina tropezando en el medio del puente. Seth entonces la alcanza, y le pregunta si no seguirá huyendo. Nina le contesta que lo estaba esperando para decirle algunas cosas, que puede que no le haya dicho toda la verdad, pero que las cosas que hizo son verdaderas. Seth le pide que se calle, pero Nina le dice que se lo repetirá hasta que le crea. Seth le sigue diciendo que guarde silencio, mientras piensa que todos se ven como sombras. Aún así, ella logra producir luz y hacer que su voz llegue a él. Seth entonces le reclama que lo haya llevado a un lugar sin personas, pues no hay nadie que lo pueda detener. En ese momento, el volcán que se encuentra detrás de ellos comienza a hacer ruidos, haciendo que todos se asusten, pero parece detenerse de repente. Nina aprovecha para acercarse a Seth, pidiéndole que detengan la pelea y regresen, pero en ese momento, el puente se rompe, haciendo que Nina caiga. Seth logra salvarla, pero al hacerlo, termina colgando del puente, mientras Nina trata de no dejarlo caer. Ella le pide que se dé prisa y suba, pero Seth quiere que lo deje ir, pues si sube, podría hacerla caer. Nina entonces le pregunta por qué decidió salvarla, si pudo haberla dejado caer desde un principio, haciendo que Seth comience a cuestionarse por qué hizo eso. Mientras trata de ayudarlo, Nina le dice que no lo dejara morir, ya que él es importante para ella. Estas palabras hacen que Seth piense en lo que ella significa para él, y decida quitar la mano de Nina, lo que lo hace caer. Al ver hacia abajo, Seth puede ver al sacerdote, quien lo felicita por su decisión, y mientras cae, piensa en que debió hacer esto hace mucho, pero al abrir los ojos, ve que Nina se ha arrojado con él. Ella piensa en que debe salvarlo, incluso si se rompe los brazos, porque quiere protegerlo. Después de la caída, Nina logra despertar a Seth, quien está sobre su regazo, y le explica que gracias a una corriente de aire lograron salvarse. Ella entonces le pregunta si se encuentra bien, pero Seth no puede hablar. Nina quiere ir por ayuda, pero entonces comienza a sangrar, y termina cayendo al suelo, mencionando que ve todo negro. Al ver esto, Seth piensa en que la terminará lastimando muchas veces, y que esto continuará por el resto de su vida, pero Nina rompe este pensamiento diciéndole que se siente agradecida de que él esté a salvo. Seth entonces decide cerrar las puertas de su corazón, para no volver a lastimar a nadie. Azure llega corriendo al lugar, y al ver la escena, le pregunta a Seth qué le hizo a Nina. Más tarde, Nina despierta, pero al parecer no puede ver. Ella comienza a tocar lo que tiene cerca, pero esto hace que termine golpeando a Anne sin querer, quien estaba tratando de despertarla. Nina pregunta si hay alguna lámpara cerca, pues al parecer es de noche. Solo menciona que no tiene heridas externas, le pregunta si se golpeó la cabeza, y si no alcanza a ver nada. Nina le responde que solo ve negro, y le pregunta si sus ojos están abiertos. Sol le contesta que sí lo están, pero que el color de ellos es un poco raro, como si tuvieran algo. Nina entonces pregunta si volverán a la normalidad. Sol trata de explicar que podría ser temporal, pero en ese momento, Nina nota a alguien cerca de ella. Nina pregunta quién es el niño que está a su lado. Anne le responde que es Seth quien está junto a ella. Nina entonces comienza a tocarlo, dándose cuenta de que es más grande de lo que ve,
Sol le dice que Seth no ha cambiado en apariencia, aunque ha estado actuando como un muñeco que no hace nada más que respirar. Nina pregunta si está desmayado, Sol le responde que está despierto, pero es como si su alma hubiera dejado su cuerpo. Nina le dice que para ella, Seth se ve como un niño pequeño. Sol entonces recuerda que ese era su comportamiento de antes, cuando lo rescataron de cierto lugar. Él le menciona a Nina que ha visto algunos extraños casos en la prisión, en donde el prisionero cierra su alma para escapar del dolor. Nina le pregunta si Seth se recuperará. Sol le contesta que es increíble que se preocupe por otros en su estado actual. Él entonces cambia el tema, mencionándole a Nina que alguien está de vuelta. Ella se pregunta quién es, y entonces ve una llama, a la cual describe como suave y de un color como la luna. Rápidamente deduce que se trata de Azure. Él le pregunta a Sol cómo sigue Nina, y hablan sobre la situación en la que se encuentran. Sol entonces le dice a Nina que es mejor que se vayan, pues nada bueno vendrá de que se quede engalgada, aparte de que está preocupado por sus ojos, así que es mejor dejar la prisión antes de que lleguen las personas del castillo. Nina le dice que no irá, pues no va a dejar a Seth solo. Sol le menciona que no debe preocuparse por él, pues cuando las personas del castillo vengan, él recibirá toda clase de tratamientos, pero Nina sigue negándose. Sol entonces le pregunta qué puede hacer en su estado, pues con trabajo puede cuidarse a ella misma. Nina piensa que quizás tenga razón, pero ya tomó una decisión, y le contesta a Sol que prometió que lo protegería, y no quiere romper más promesas. Azure interrumpe, preguntándole a Nina si ha pensado en cómo se sentiría él, y comienza a decirle que ella siempre se mueve siguiendo sus emociones, dejándolo atrás, que habla de lo importante que es la vida, pero siempre trata la suya con ligereza, que eso es frustrante y lo hace sentir enojado. Azure entonces piensa en que Nina suele hacer planes en el momento, en el cómo ella se encariñó de un país enemigo cuando solo estuvo un par de meses, en la forma en el que constantemente se le escapa entre los dedos, y entonces le dice que ella es realmente injusta. Él entonces piensa en que no puede hacer nada, pues su forma de ser fue la razón por la que se enamoró de ella, así que decide que detendrá sus sentimientos, para no perder de vista a lo que considera más importante. En ese momento llega Yor, avisándoles que ya vienen los guardias reales. Azure entonces acepta que Seth vaya con ellos, pero como su rehén. Yor se queja, y le pregunta si está planeando extorsionar a Galgada, mientras Sol comenta que ese plan podría funcionar, ya que hay muchas áreas problemáticas entre la prisión y Fortna, y llevar al infame dios de la guerra podría hacer que los dejen pasar sin problemas. Yor se opone, lo que hace que Sol comience a bromear con él. Yor entonces piensa que le debe mucho a la princesa, y que si Seth no se encuentra cerca, el trono podría quedar libre, pero cree que esto sería traicionar a su país, así que entra en conflicto. Mientras tanto, Sol secunda la moción de Azure, pero Nina les menciona que no pueden tomar rehenes. Azure entonces le dice que tratará a Seth como un honorable invitado, que garantizará su seguridad, y que una vez que él esté recuperado, lo devolverá a casa a salvo. Él entonces le pide a Nina que regrese por el momento, porque si se queda en ese lugar, le traerá problemas a Fortna, pidiéndole que lo haga por ellos, mientras piensa que si dice eso, ella no podrá negarse. Nina comienza a pensar en qué debería hacer, así que le habla a Yor, para decirle que volverá algún día para aclarar el malentendido con el rey, lo deja a cargo, y le pide que cuide de los prisioneros. Yor se queja, pero termina aceptando, mencionándole que no cree que el rey cancele la invasión a Fortna, y que esto no será su culpa, pero que sin Seth, lo más probable es que se posponga todo por un tiempo. Nina le agradece, pero Yor le responde que no lo está haciendo por ella. Nina entonces les dice a todos que irá de regreso a Fortna, mientras a Seth le dice que todo estará bien, y que lo protegerá. Anne pregunta si puede acompañarlos, pero Yor le pregunta si ella no es ciudadana de Galgada. Anne le contesta que ella sirve a Licha y ella necesita de alguien que la cuide. En ese momento llega un guardia, avisando que las personas del castillo han llegado, pidiéndoles dirigirse hacia la puerta. Yor entonces se desespera, y le dice a Anne que le permite irse temporalmente, pero que una vez que todo esté bien, tendrá que regresar, pues ella es ciudadana de Galgada, y les dice a los demás que les dará un poco de tiempo, así que deben irse. Nina pregunta si Seth podrá hacerlo. Sol le menciona que él va a donde le dicen. Anne le dice que se lo deje a ella. Nina entonces piensa en que no puede ni ver sus pies, pero a pesar de eso puede sentir una presencia fría y vacilante, quien resulta ser Azure. Ella entonces comienza a pensar en que cada decisión que toma lastima a los demás, y le menciona a Sol que ahora está segura de que ella no es parte de la tribu de las estrellas, pues no importa lo que haga, no puede encontrar el camino correcto, y que todo lo que intenta, fracasa, mientras piensa que esto pasaba incluso cuando era huérfana, pues no pudo encontrar las palabras correctas.
Sol le dice que lo correcto no es algo absoluto, que suele ser algo relativo y que cambia con el tiempo, que recuerde que ella tomó una decisión, sea buena o mala, y él está agradecido de que ella haya escogido el camino que la llevó hacia él. Ellos entonces emprenden su huida, mientras afuera el volcán está haciendo erupción. Todo en la prisión se vuelve un caos, los guardias de Yor están felices de verlo, los de Seth no dejan de buscarlo a él y a sus mascotas, mientras los demás logran escapar de la prisión. Afuera, los espera alguien con caballos y un pequeño carruaje. Sol entonces se alegra de haber escapado, y le menciona a Azure que hay algunas rutas que podrían tomar para llegar a Fortna, pero antes de que proponga algo, Azure le dice que no, y les dice que se dirigirán a Minerva. Sol le pregunta si tiene conexiones en ese lugar, a lo que Azure responde que a la persona que salvó a la sirvienta muerta de la princesa. Nina inmediatamente piensa que se refiere a Hikami. Azure entonces les dice que regresarán a Fortna por el mar, con la ayuda de Vido. 7 días después, llegan al territorio de Vido, donde Hikami los recibe, y les menciona que ha estado esperándolos. Ann no puede evitar sorprenderse, pero Nina no puede verla. Sol entonces le pregunta a Azure si ellos estuvieron con él hasta hace 2 días, pero Azure se hace el que no entiende la pregunta. Hikami entonces menciona que ya ha hablado con las personas adecuadas, y le dijeron que podían entrar por la puerta de atrás. El territorio que está cerca a la playa, fue el primer territorio que Galgada conquistó, y el territorio que le pertenece al tercero en línea de sucesión, Vido. Más tarde, cuando se encuentran con él les dice que para no hacerles el cuento largo, es simplemente que no podía quedarse sentado al ver a una linda chica extranjera sufrir, así que la ayudó a fingir su muerte, y planeó ayudarle en su regreso a Fortna, pero entonces ella desapareció, y ahora que finalmente ha vuelto, trae consigo a semejante equipo. Vido entonces le menciona que incluso trajo a un ex general, y pregunta si esta es alguna clase de rebelión contra Galgada. Nina le dice que no es eso, Sol también lo niega, y le pregunta si realmente dirá eso después de invitarlos. Vido entonces les menciona que el bote tardará unos días en ser preparado, en otras palabras, no podrán escapar de su castillo. Así que pueden discutir el tema después, ya que su principal preocupación en ese momento es que ellos apestan demasiado, así que los manda a cambiarse. Entonces vemos cómo bañaron a la fuerza a Nina y Ann. Sol trató de escapar, y al cambiar a Azure, notaron que Hikami se había escapado. Una vez cambiados, todos le mencionan a Nina lo bonita que se mira, mientras Ann piensa que no puede vestirse así ya que solo es una sirvienta, pero resulta que esa vestimenta fue una petición de Vido. Hikami aparece, y le menciona a Nina que se ve muy bien. Ella entonces comienza a tirar golpes al aire. Él le pide no exagerar, pues no puede ver, y entonces le explica que no tenía intención de volver a mostrarse ante ella. Nina le dice que no diga eso, ya que estuvo preocupada por él todo el tiempo. Vido entonces aparece, mencionándole a Nina que no la ha visto por un tiempo, así que ya debió haberse convertido en una princesa, pero después de observarla, cree que no es así. Él entonces ve a Ann, y le menciona que se ve ideal. Nina le dice que deje de verla de esa manera, y lo llama pervertido, mientras Vido le pregunta si puede saber eso incluso sin verlo. Nina entonces pregunta dónde está Seth, pues no lo quiere dejar solo, y va a buscarlo. Una vez que lo encuentra, Nina lo llama, pero Seth al verla, se voltea. Ella entonces le reclama que la ignore, pues sabe que lo hizo sin tener que verlo. En medio de su reclamo, se pisa el vestido y cae sobre Seth. Después del golpe, le pregunta si está bien, pero al no ver respuesta, lo abraza y le pregunta si solo lo está molestando, pero Seth no parece reaccionar a esto. Quisiera hacer un paréntesis aquí, para mencionar que el ave de Seth parece estar muy bien, aunque aún no se sabe cómo es que sigue viva. Bueno, volvamos a la historia. Vido y Sol observan a Nina y Seth. Vido comenta que las cosas se están poniendo muy sombrías, a lo que Sol le menciona que sí, y eso que él no sabe nada de romance. Mientras tanto, Nina le seca el cabello a Seth, y en ese momento, Vido nota que Azure los está observando. Él entonces le pregunta a Azure si se siente herido, mencionándole que después de todo, enamorarse es algo egoísta, que si sale lastimado, o lastima a otros con eso, nadie tiene la culpa, y que puede continuarlo o terminarlo cuando lo desee. Vido entonces les dice a todos que tendrán un divertido banquete. Sol menciona que Vido acaba de hacer todo más tenso. Ann le dice que a veces es difícil poner las cosas en palabras, mientras piensa que si no hubiera hablado antes, nada le habría pasado a Nina. Sol entonces le dice a Ann que incluso él lleva cargando un incidente que pasó hace años, mientras Hikami solo observa desde lejos. En el banquete pasaron muchas cosas. Vido bailó con Ann. Sol pareciera haber descubierto a Hikami con solo tocarle las manos. Azure no quiere comer, Nina no deja de hacerlo, mientras Seth solo mira a las estrellas. Al día siguiente,
Vido va a ver a Nina, quien parece decaída, y le pregunta si hay algo en su mente. Ella le dice que no está preocupada, tartamudeando un poco. Vido sabe que hay algo más, así que le menciona que escuchó que Seth había ido por ella, y que dejó el castillo en un estado temible. Nina le dice que quizás se fue así del castillo, pero que no trató de matarla, en lugar de eso, la salvó. Vido entonces le menciona que las personas suelen seguir encontrando cosas que amar durante su vida, y le pregunta si solo se puede tener una infatuación, explicando que eso, algún día se puede transformar en amor. Pequeño paréntesis para explicar lo que quiso decir Vido. Con infatuación, él se refiere a tener un amor irracional y adictivo, el cual suele ser solo superficial y efímero, y que también suele confundirse con amor. Ahora que lo sabemos, volvamos con la historia. Vido entonces le menciona que esos sentimientos pueden florecer de diferentes partes, que son casi iguales, pero hay una cosa que las puede diferenciar, y entonces le pregunta con cuál de ellos se imagina haciendo cosas sucias. Nina le escupe en la cara, se disculpa por hacerlo, y le dice que ella no puede imaginarse haciendo nada de eso con ninguno de ellos. Vido entonces le pide que lo imagine. Nina trata de hacerlo, pero termina poniéndose roja, lo que hace que Vido se burle de ella, y le diga que es una princesa pervertida. Él entonces le pregunta si pudo imaginarse algo, si lo hizo con ambos, si los estaba abrazando o besando en sus pensamientos. Nina se pone roja, y le dice que es muy pronto para ese tipo de cosas. Vido entonces le pregunta qué edad tiene, y si esto es un efecto secundario de ser criada como sacerdotisa, mencionando que está impresionado de que haya decidido casarse. Después de esto, Vido le dice que si fue capaz de imaginarlo y el pensamiento no le disgustó, de ahora en adelante, hasta que su mente, cuerpo y el tiempo se sientan correctos, puede tratar de hablar con ellos tranquilamente, y entonces encontrar la respuesta a ella misma. Nina le pregunta si eso no lastimaría a alguien, a lo que Vido le contesta que eso está bien, que la infidelidad está mal, pero esto es antes de llegar a eso. Él entonces le dice que puede tomarse las cosas con calma, y que si alguno de ellos la abandona en algún punto, puede ir detrás del otro. Vido agrega que de hecho Seth está fuera de combate, así que si él no vuelve al campo de batalla, puede simplemente ir detrás de Azure. Nina le dice que no puede hacer eso. Vido entonces le comenta que a su parecer, Azure es el tipo de hombre al que admira, mientras Seth es un niño al que no puede dejar solo, así que es difícil saber a quién elegirá en este punto. Nina se queja de que lo hace sonar como un juego. De repente, una mucama llega a avisarle que el tigre que venía con los invitados, se asustó al tratar de bañarlo, mientras señala en dónde se encuentra. Nina lo llama, pero como no lo ve, Vido le indica a dónde debe de hablar. Nina sigue llamándolo, mientras las sirvientas traen una escalera, pues quizás ya no puede bajar solo de donde está. Nina entonces ofrece a subir, mencionándoles que simplemente debe mantenerse agarrada, mientras Vido no sabe cómo reaccionar. Mientras tanto, Ann nota que hay mucho movimiento afuera. Sol se queja del ruido, y Azure sale inmediatamente a ver qué pasa. Al salir, ven a Nina montada en las escaleras, pidiéndole a su tigre que baje. Ella trata de calmarlo, le dice que sabe que está asustado, que puede morderla y rasguñarla todo lo que quiera, pero le pide que vaya con ella. En ese momento, el tigre salta hacia Nina, haciendo que ella se suelte de las escaleras, lo que la hace caer, pero Azure llega rápido para atraparla. Él le pide que tenga cuidado, y baje de poco a poco, pero al tocarla, Nina se pone nerviosa y termina haciendo que todos caigan al suelo. Nina se disculpa, y le pide al tigre dejar de hacer cosas peligrosas. Azure no puede evitar reír, preguntándole si le habla al gato o a ella misma, ya que lo que ella hizo es peor. Nina entonces se pregunta si lo que pasó es divertido. Azure se disculpa, le menciona que estaba un poco enojado, y que pueden hablar del futuro una vez que lleguen a Fortna. Mientras tanto puede seguir siendo ella misma. Él entonces le dice que no necesita sobrepensar las cosas y que solo sonría, ya que actuar callada y sombría no es como es ella, y que de hecho, no la perdonará si no sonríe. Nina le dice que no puede simplemente pedirle que sonría, pero Azure sigue pidiendo que lo haga. El tigre entonces comienza a sacudirse, mojando a Azure y Nina, lo que hace que ambos comiencen a reír. Sol se alegra de ver esto, le agradece al tigre lo que hizo, y le dice a Ann que ahora es su turno. Ella entonces se acerca a Nina, para decirle que lo que dijo antes fue sin considerar sus sentimientos, que gracias a eso le pasaron muchas cosas, y entonces se disculpa. Nina le dice que no es verdad, pero antes de que termine de hablar, Nina le pregunta a Ann si acaso es de día, porque parece muy brillante lo que ve, dándose cuenta de que ya puede ver un poco. Mientras tanto, Vido ha ido con Seth, pensando en que en ese momento podría matar al temible dios de la guerra, pero en vez de eso decide hablar con él. Vido le dice que luce lamentable,
le pregunta si lo que siente por la princesa es tan fuerte que terminó en este estado, y le dice que si baja la guardia es el fin. Él entonces le pregunta si no es tiempo de que reaccione, pues no importa qué pase en el futuro, él aún tiene lo más importante, su amor. Vido termina su discurso mencionándole que él, la princesa, y el mensajero tienen mucho que aprender desde ahora, y entonces se va. Al salir de la habitación, unas sirvientas alcanzan a Vido para informarle de algo, él les pregunta cómo es que la información se filtró desde su castillo. Mientras tanto, las sirvientas les piden a todos empacar rápido, Sol les dice que aún quedan 2 días más. Entonces las sirvientas les avisan que el rey de Galgada va en camino. En el otro lado, el rey Noa comenta que no sabe quién es la persona que está planeando traicionarla, pero que cuando encontraron a Yor, este comenzó a decir un montón de incoherencias, para entonces decir que no sabía qué pasó con la princesa. Ella voltea a ver a Todd, y le pregunta si está seguro de que Vido está tratando de desafiarla, y que si esto resulta falso, tendrá que pagar en el infierno. En el castillo, Hikami les avisa a todos que el rey ha llegado con un batallón. Sol se sorprende por la cantidad de soldados, mientras Azure menciona que por el momento parece que Vido no los quiere vender, y que al contrario, el que ellos estén ahí, podría traer malentendidos. Sol menciona que simplemente deben estar escondidos hasta que su bote esté listo, especialmente él, el mensajero, Set y Hikami, agregando que será difícil escapar hacia el puerto. Hikami entonces menciona que también hay banderas verdes afuera, lo que significa que Toad también está en ese lugar. Mientras tanto, el rey ha llamado a Vido para cuestionarlo, ella le pregunta si puede explicarle la verdad detrás del intento de envenenamiento de Set, y la conspiración para matar a Yor. Vido le aclara que todas esas acusaciones no tienen fundamento. El rey entonces le menciona que hay más cosas que quiere que aclare, como hacer tratos con Starvia, la expansión de su personal militar, imponer impuestos en todo su territorio. Vido le responde que no cree que eso esté fuera de la ley. Toad entonces interrumpe, y le pregunta a Vido si la razón por la que Set viajó a la prisión fue porque él le dijo que ahí habían mandado a la princesa, mencionando que es extraño que supiera eso desde un principio. Y entonces le pregunta si no era su plan de respaldo en caso de que el envenenamiento no funcionara. Vido se extraña de este comentario, mientras el rey Noa le dice que con Set y Yor fuera del camino, él sería el siguiente en la línea de sucesión, y eso podría salvarlo del problema que sería empezar una revuelta. En ese momento, Nina aparece, y le dice al rey que Vido no está envuelto en ese incidente, ya que él les abrió las puertas después de todo lo que pasó en la prisión. El rey le menciona que pensó que había desaparecido, que es una sorpresa ver que sobrevivió, pero que eso no aclara si Vido intentaba rebelarse contra su propio país. Así que se quedará por 3 días para investigar, y hasta que esto concluya, Vido tendrá que quedarse en sus aposentos, y le aclara a Nina que ella tampoco puede salir, ya que aún no está fuera de sospechas. Pues Set se fue sin decir una palabra. Toad se molesta por esto. De regreso a sus habitaciones, Vido le agradece a Nina por lo que hizo, pero le menciona que no sabe si esto fue de ayuda. Al ver la cara de Nina, le dice que no se preocupe, pues no hay nada que pueda causarle un problema, por lo menos, no por ahora. Nina le pregunta cuál es su objetivo. Vido le contesta que pueden hablar de eso en otro momento. Ella entonces se dirige a su habitación con Anne, quien le pide que le dé la mano para caminar. Nina le menciona que puede hacerlo sola, pues a pesar de que no puede ver completamente aún, sí puede apreciar sombras y colores. De repente, aparece Toad, preguntándole a Nina qué hizo con Set, le dice que le disgusta verla, y entonces les pide a las sirvientas que se vayan. Después de que se quedan solos, Nina le dice a Toad que sabe que fue él quien la mandó a prisión, él le pregunta en qué lo beneficiaría, y si puede probarlo, entonces se ríe de ella. Preguntándole quién le va a creer esas acusaciones sin fundamentos, Nina le dice que Set. En ese momento, Toad cambia su expresión, le pregunta por qué sigue con vida si se encontró con Set, y le pide que le diga en dónde puso a su dios. Él entonces comienza a quejarse de dolor, mencionándole la herida que le hizo Set. Él entonces se acerca a Nina y le pide que muera, mencionando que si Set no pudo hacerlo, él la destruirá, y le aclara que no tiene nada en contra de Vido. En la habitación, Nina le pregunta a Sol sobre Toad. Él le cuenta que cuando su padre era el rey, la mamá de Toad era hija de un poderoso canciller. El anterior rey odiaba a los estadistas de esa área, y cuando Noah tomó el poder, los expulsó. Sol le menciona que los políticos odian el desequilibrio de poder más que nada, así que esto hace a Toad un príncipe rodeado de estadistas caídos sin ninguna posibilidad de tomar el trono. Azure menciona que eso ha de ser sofocante. Sol le pregunta si entiende de esas cosas, a lo que Azure le responde que eso suele pasar mucho. Sol continúa diciendo que ya sean grandes o pequeños, los sacrificios siempre vienen si el poder y ambición están involucrados. De repente,
Seth se pone de pie. Nina le menciona que no debería tener una espada, pues es peligroso, pensando en que quizás Seth quiere decir algo. Sol le pregunta si él puede sentir el peligro, a lo que Azure contesta que quizás es porque quiere proteger a Nina. Sol entonces le pregunta si él puede decir eso. Nina le dice a Seth que no hará nada riesgoso, mientras Sol le dice que no haga promesas que no puede cumplir. Anne interrumpe, preguntando si creen que Vido estará bien. Hikami le dice que todo ha sido trabajo de Toad, así que cree que él está tratando de ensuciar al príncipe Vido. Sol comenta que le es difícil imaginar que Noah crea en lo que el príncipe Toad le dice. Azure le contesta que no es extraño si eso fuera solo un pretexto para un objetivo diferente. Nina entonces pregunta qué deberían hacer. Hikami le menciona que la única que se puede mover libremente en el castillo es ella, así que debería tratar de evitar hacer cosas peligrosas. Nina entonces comienza a pensar en Toad, quien es bastante infantil y siempre prioriza su seguridad, sintiendo que necesita ser ella quien arregle las cosas. Mientras tanto, Toad está en su habitación, hablando consigo mismo. Él se pregunta qué le hizo Nina a su dios, y menciona que si ella y Yor hubieran muerto, no necesitaría meter a Vido en esto. Mientras culpa a Nina de todas sus desgracias, le da una poción a uno de sus sirvientes, quien la vierte en el agua. Al día siguiente, Nina es invitada a desayunar con el rey y Toad. El rey le menciona que quería hablar con ella sobre algunas cosas. Nina entonces le pide que escuche sobre lo que pasó en la prisión, pero en ese momento, llega uno de los sirvientes para avisarle que los soldados se sienten mal. El rey rápidamente se dirige al lugar, donde uno de los soldados le menciona que posiblemente alguien los quiere envenenar. Toad comienza a decir que quizás sea Vido quien se quiere deshacer de ellos antes de que las investigaciones terminen. El rey entonces pide que traigan a todos los soldados que aún están de pie, pues irán a los aposentos de Vido. Una vez que el rey se va, Nina acusa a Toad de haber envenenado a todos, pero Toad le dice que él es solo una víctima en ese lugar, ya que sus soldados están colapsando de igual forma, que este es un trabajo de Vido, quien debió entrar en pánico ya que su juego está a punto de ser descubierto. Nina le dice que no puede engañarla con esas mentiras. Toad entonces toma una navaja, se corta el brazo, y comienza a gritar que lo ayuden. Cuando llegan las guardias, acusa a Nina de haberlo lastimado y de haber envenenado el agua, ya que es un agente de Fortna, quien primero trató de matar a Seth y ahora tiene su mirada en él. Las guardias detienen a Nina, quien niega haber hecho algo, mientras Toad le grita que ella ha derramado sangre real, así que se merece que la ejecuten inmediatamente. En ese momento, llega una de las sirvientas, quien les informa que el rey acaba de colapsar, ya que al parecer el agua envenenada fue usada para preparar los alimentos del rey. Toad entonces quiere irse, pero Nina lo detiene. Él le menciona que el rey debe tomar el antídoto rápidamente. Nina entonces le cuestiona cómo sabe cuál es el veneno que ella bebió, y porque tiene él el antídoto. Toad le grita que se calle, pues simplemente lo traía consigo por alguna emergencia. Nina aprovecha y le pregunta si él está detrás de todo, pues podría jurar que fue él quien le dio el veneno a Anne también. Toad le grita que él solo hizo que alguien lo hicieran. Todo esto fue escuchado por el rey, quien le dice que sospechaba que trataría de hacer algo. Noah le explica que la princesa fue a verla la noche anterior. Ella le dijo que él podría recurrir a usar el veneno, para tratar de echarle la culpa de todo al príncipe Vido, y entonces le propuso un plan. Esperaron a que el sirviente de Toad vertiera el veneno, y entonces cambiaron el jarrón. El rey le menciona que podría haber dejado pasar la situación, si hubiera sido algo menor, y que la única razón por la que dejó el castillo como él sugirió, fue para expulsar a los estadistas que le hacen compañía. Ella entonces le dice que él es uno de los hijos de su amado hermano, que ha dejado pasar algunas pequeñas indiscreciones, pero que culpar a su propio hermano, y sacrificar a las tropas que le sirven a él, es algo que no puede dejar pasar, así que lo castigará ella misma en ese lugar. Toad entonces comienza a excusarse, y culpa a todos de lo que hizo. Cuando Toad nació, todos se alegraron de que fuera un varón, pues creían que se podría convertir en el próximo rey, pero su hermano, el rey en ese momento, le mencionó a Noah que nunca debería dejar que Toad tomara el trono, ya que la familia del canciller tenía demasiado poder, y el poder desigual no es algo bueno. Él le explicó que muchos estatistas que no deberían estar cerca del trono, se estaban acercando a Toad para tratar de minar el poder, como si eso fuera lo más importante para ser un rey. Después de eso, se decidió que el cuarto príncipe fuera el sucesor, lo que hizo que las personas cercanas a Toad se decepcionaran de él, comenzaran a criticarlo, y se sintieran frustrados. Todo esto terminó siendo transmitido a Toad, quien comenzó a maldecir a todo el mundo. Volviendo al presente, el rey Noah le dice a Toad que no quiere escuchar excusas, y que la única misericordia que le mostrará, es la de matarlo con sus propias manos, pidiéndole lamentar sus decisiones en el infierno.
Todd comienza a rogar que lo salven, y en ese momento, Nina detiene al rey, diciéndole que tomar una vida está mal. Ella entonces voltea a ver a Todd y lo golpea con el puño, pues así es como debe de hacerlo. Nina entonces toma a Todd del cuello, y le dice que no trate de hacer algo, si no está preparado para que lo golpeen de regreso. Todd no entiende, así que Nina le pregunta si nadie le enseñó a mostrar sus emociones. Le menciona que no es solo culpa suya, y que debió haber hablado acerca de qué tan difícil había sido para él antes. Nina entonces se levanta, y dice que el rey tiene parte de culpa en esto también, pues si ella sabía acerca de esto, debió haber corregido su comportamiento antes, y como lo dejó llegar tan lejos, eso hace que tenga la mitad de la culpa. Noah entonces le pregunta a Nina con quién cree que está hablando. Ella le contesta que con la tía de su prometido, aunque como aún no se han casado, ella sigue siendo la princesa de Fortna. Noah se ríe, le pregunta si piensa que ella es una princesa de un país vecino, y le menciona que Fortna es tan bueno como Galgada. Nina le menciona que estaba equivocada cuando le pidió que le diera Fortna, mientras en su mente pide que si realmente es alguien de la tribu de las estrellas le den el poder de las palabras. Ella entonces le dice que Fortna pertenece a Fortna, y que alguien como Galgada no puede controlarlo. Noah la llama insolente, la acusa de haber insultado a Galgada, y pide que la atrapen, pues la castigará, pero en ese momento, le arrojan una flecha, y entonces aparecen Set, Azure y Sol para defender a Nina. Nina se sorprende al verlos, y les dice que deberían estar escondidos. Sol le avisa que el bote está listo, mientras Azure le dice que no tienen tiempo que perder. Nina entonces voltea a ver a Set, y le pregunta si ya está normal. Sol le contesta que no, que sigue siendo como un perrito que no puede andar solo, pero sí puede usar una espada. Mientras tanto, el rey les pregunta sus identidades, y rápidamente reconoce a Sol. Él le dice que posiblemente lo descubrió por la lanza, y entonces decide descubrirse la cara. Noah le pregunta qué hace en ese lugar, y antes de que él conteste lo ataca, acusándolo de traicionarla. Sol le aclara que nunca lo hizo, ni en el pasado, ni en el futuro. Noah entonces le pregunta qué hace con Nina, a lo que ella le contesta que fue él quien lo salvó en prisión. Noah le dice que no le preguntó a ella, y le dice a Sol que se supone que se había retirado para tener una vida tranquila. Ella entonces recuerda el día que Sol decidió irse. Él seguía culpándose de lo sucedido. Noah le insistía que solo fue un accidente, pero Sol no se refería a eso. Él quería terminar con las disputas territoriales sin sentido, así que le dijo a Noah que ella podía llevarlos por un camino diferente al de su hermano. Pero Noah no entendió esto, y pensó que ahora debía seguir el camino de su padre y hermano con más fuerza. Ella quería el apoyo y compañía de Sol, pero no fue capaz de decírselo en ese momento, ya que parecía que estaba sufriendo demasiado. Volviendo al presente, Noah pide a las tropas que se preparen. Sol le pregunta si acaso planea detenerlos, ya que nunca le ganó en una pelea. Nina se acerca a Sol para detenerlo, pero en ese momento, Noah malentiende su relación, y comienza a acusar a Nina de seducir a Sol. Sol y Nina no saben cómo Noah llegó a esa conclusión, mientras Noah comienza a insultar y amenazar a Nina. Ella quiere aclarar las cosas, pero Azure la detiene, y le pregunta a Noah si debería tomar eso como declaración de guerra, pues no puede pasar por alto el trato rudo que le ha dado a la princesa que guía a su país. Noah le grita que entienda su lugar, pues un mensajero no puede hablarle a un rey. Azure entonces se destapa y se vuelve a presentar, pues él es el nuevo rey de Fortna. Él le avisa que fue a Galgada para llevarse a la princesa, y que este es el final de las relaciones amistosas entre ambos países. Noah entonces lo llama imprudente, y le pregunta si sabe lo que está diciendo. Azure la interrumpe para decirle que en comparación al rey anterior, quien estudiaba toda la información antes de tomar decisiones, el actual rey, quien se apresura en las cosas, parece más vulnerable. Él le dice que no fue a su país de visita, fue a ver la situación actual, enviar espías y difundir críticas y rumores. Azure entonces le aclara que Fortna ya no está en riesgo, dado que ahora él es el rey. Al escuchar esto, Nina piensa que Azure está diciendo algo que nunca pensó escuchar, que todo está bien, lo que la hace creer que ya no tiene nada que hacer. Noah se burla de Azure, pues acaba de rebelarse en territorio enemigo y con una tropa esperando afuera del lugar, pero en ese momento, un guardia aparece, avisándole a Noah que los soldados están cayendo como moscas. Sol le explica que puso laxantes en el pozo, y fue pan comido gracias a que todos estaban preocupados por Todd. Él entonces se disculpa con Noah, pues tomarán a Vido de rehén, o más bien lo usarán de escudo. Vido también se disculpa. En ese momento, sueltan a los caballos, quienes distraen al rey para que los demás puedan escapar, pero Noah no se queda de brazos cruzados, y pide que alguien los detenga. Mientras escapan, Nina se disculpa con Azure por hablar de más, y por hacer que tuviera que revelar su identidad,
Azure le menciona que eso no es nada, pues ya había planeado su huida, y quería desahogarse con el rey después de todo. Azure continúa diciendo que usualmente lo habría soportado, pero que se sintió inspirado por ella. Nina piensa que quizás fue de ayuda, y que al verlo decir eso mientras mostraba una gran sonrisa, hizo que sintiera como si le quitara un peso de encima. Llegan al puerto, donde un barco perteneciente al reino de Starvia los espera. Nina pregunta por el barco, a lo que Azure le contesta que obtuvieron la ayuda de Starvia para poder sacar a sus mensajeros. Dido entonces menciona que ahora todo tiene sentido, pues le parecía extraño que le llegara una petición secreta para sacar a unos simples mensajeros, pero que ahora que sabe que él es el rey, desearía que hubieran hablado más tiempo. En ese momento, llega Anne, quien le pregunta a Nina cómo está, le menciona que la llevaron a ese lugar antes de que ellos llegaran, y pregunta por Set y Sol. Hikami le contesta que ambos están actuando como señuelos para retrasar al rey Noah, y les pide abordar de una vez. Dido se despide de Nina, y antes de subir al barco, ella le pregunta si no tendrá problemas por ayudarles tanto. Él le dice que lo llevaban de rehén, así que estará bien. Dido entonces le explica que su meta es hacer que su territorio sea políticamente independiente, y que quiere estar en buenos términos con Fortna. Nina le pregunta si no tratará de volverse rey de Galgada, a lo que Dido le contesta que es muy grande para que pueda manejarlo, que no quiere tanto poder, aparte de que allá hay muchos viejos y molestos servidores. Él entonces le dice que si solo es ese territorio, llamado Minerva, la tierra en donde su mamá creció, él puede vigilarlo personalmente, que no tiene deseos de expandir su terreno, pues ese es el único paraíso que necesita, y solo quiere hacer lo que desea. Pero le aclara que tampoco tiene planes de pelearse con Galgada, así que simplemente seguirá bajo las reglas de este. Nina solo sonríe. Dido entonces le menciona lo linda que es su sonrisa, y que tiene muchas esperanzas en ella, pues cree que ella será capaz de construir un puente entre los territorios. En ese momento, llegan Sol y Set. Dido entonces le dice a Nina que se apresure, y antes de que se vaya, le pide que cuide bien de su hermano, y que le enseñe mucho sobre el amor, no importa sobre cuál clase de amor lo haga. Al subir, Nina le pregunta a Sol dónde está Set. Él le dice que debe estar por ahí, y entonces se suelta hablando de cómo Set es muy bueno para pelear a pesar de su estado. Mientras esto ocurre, Nina nota que Set está en el puerto aún, y le grita que suba al barco, preguntándose si no quiere ir con ellos, y en ese momento, ve cómo Set se convierte en su versión pequeña. Él le dice a Nina que tiene una espada en las manos, y si va con ella, terminará lastimándola, así que no puede ir, ya que la ama. Nina comienza a llorar, y le dice que es ella la que ha estado lastimando a todos, pero aún así, quiere que él vaya con ella, mientras piensa que quizás esto sea egoísta, pero quiere saber más acerca de él, quiere entenderlo mejor, y quiere pasar más tiempo con él. Al verla llorar, el pequeño Set le pide que no lo haga, pues aunque salga lastimado, solo quiere pasar un poco más de tiempo con ella también, y entonces vuelve a ser el Set adulto. El rey Noah llega al puerto, pero resulta que el barco ya ha zarpado. Después nos cuentan que el barco esquivó lugares peligrosos, y pasó por Starvia rumbo a su camino a Fortna. De regreso a Fortna, Azure es recibido como el rey que es, lo cual sorprende a Nina. El viaje en barco duró alrededor de medio mes, y después de eso viajaron a través de Starvia por unos días. El primero en recibirlos es Ditus, quien se alegra de ver que Nina se encuentra bien. Nina quiere ir con Azure, pero Ditus la detiene, diciéndole que aunque sea una princesa, no puede ir detrás del rey. Nina entonces piensa que quizás sea su imaginación, pero que siente que Azure está muy lejos. Más tarde, Nina es vestida con ropa de Fortna, y mientras observa sus prendas, llega Muhulum, emocionado de que su hermana esté de regreso. Nina lo saluda, le menciona que está más grande, y más gordito. Muhulum le contesta que es invierno, así que es mejor tener más carne. En ese momento, el tigre de Nina aparece, lo que hace que Muhulum se asuste, pues cree que es una bestia salvaje. Nina le presenta al tigre, y le pregunta si acaso sabe dónde están las personas con las que venía. Muhulum le contesta que la puede llevar a donde están, pues él sabe todo. Mientras caminan al lugar, Nina nota que el ambiente en el castillo ha cambiado. Muhulum le menciona que esto se debe a que cuando su hermano tomó el trono, muchos trabajadores fueron cambiados, todos se volvieron más estrictos, y ahora hay un montón de reglas. Nina pregunta qué pasó con el rey y la reina anteriores. Muhulum le cuenta que su padre parece estar pasándoselo bien en una villa a 3 días del castillo, mientras que su madre continúa en el palacio, y se ha vuelto muy cooperativa con Azure. Nina se sorprende al escucharlo. Muhulum le dice que se debe a que su hermano formó una fuerte relación con el país de donde es originaria la reina, Starvia. Nina entonces piensa sobre cómo acaban de pasar por ese país, en cómo todo parece estar bien en Fortna,
y ya no peligra la vida de Azure. Al llegar a donde se dirigen, Muhulum le señala que los invitados están en la torre, donde los tratan con mucha hospitalidad. Al entrar, se encuentran con Toad, quien se queja de la falsa hospitalidad, pues básicamente los tienen en arresto domiciliario, aparte de ser obligado a vestir la ropa de Fortna. Muhulum le pregunta a Nina quién es el invitado grosero. Nina entonces recuerda cómo es que Toad también terminó viajando con ellos. Resulta que un día después de partir desde las tierras de Vido, descubrieron que Toad estaba escondido en el barco. Toad les gritó que esto era culpa de Vido, pues sus soldados lo subieron al bote. Entonces nos muestran cómo es que ellas lo noquearon, lo metieron en una caja, y lo subieron al bote como si fuera equipaje. En ese momento, Nina recordó las palabras de Vido, en donde le pedía que cuidara de su hermano, pensando que en realidad se refería a Toad y no Seth. Solo mencionó que quizás se refería a ambos, pues terminó mandándolos a los dos. Volviendo al presente, Nina pregunta por qué los mandaron a ese lugar, pues según ella esa es la habitación de Azure. Sol interrumpe y le dice que la estaba esperando. Al le menciona que no sabía qué hacer, mientras Toad manda a Nina muy lejos y le avisa que él será quien cuide a Seth, ya que ella arruina la atmósfera. Nina se enoja de este comentario, pues ve que Toad aún no entiende su posición en ese lugar, y entonces lo golpea un poco, mientras Ann aleja a Muhulum pues es peligroso para ellos, y Sol le pide que hablen los dos. Sol le pregunta a Muhulum sobre la gente de las estrellas, lo que hace que Muhulum piense que es alguien raro. Ann entonces se disculpa y le dice que a pesar de que es sospechoso, no es mala persona. Mientras ellos hablan, Nina se dirige a donde está Seth, pensando que no han hablado desde lo que pasó en el puerto, y que él pareciera haber vuelto a su versión pequeña. Nina le recuerda las cosas que le dijo en aquel momento, le menciona que no ha vuelto a decir nada, que eso le hace difícil saber qué debe de hacer, que no es justo, y eso hace que sienta que se vuelve loca. Ella entonces le dice que no le importa si vuelve a actuar todo arrogante y frío como lo hacía antes, mientras le toca la cara con uno de sus dedos. Seth la detiene, y por primera vez desde lo que pasó en el puente la mira a la cara. Nina le quiere reclamar, pero al ver que es el pequeño Seth quien está frente a ella, mejor se tranquiliza. Mientras se sienta cerca de Seth, Nina menciona que quizás debería hacer ejercicio hasta volverse tan fuerte como el dios de la guerra, así podría vencerlo con una mano, y le pregunta si eso lo haría sentirse seguro. En ese momento, aparece el ave de Seth. Seth entonces se sienta detrás de Nina, recargando su espalda con la de ella. Nina comienza a preguntarse si está haciendo lo suficiente, o si acaso Seth la habrá escuchado aunque sea un poco, mientras Toad parece estarlos observando desde lejos. Más tarde, Sol le pregunta a Nina cuándo podrán ir a la Villa Astral. Nina le responde que no ha hablado con Azure, así que no lo sabe, pues el problema con sus ojos se ha ido, y Azure ya había mencionado que los asuntos con la Villa Astral tardarían. Entonces nos muestran algo que pasó durante el viaje en barco. Azure les dijo que una vez que volvieran, discutiría algunos problemas con la Villa Astral, pero como es Tierra Santa, incluso el rey, no puede hacer rápido las cosas. En el presente, Sol agrega que todos estaban enfermos en el bote, así que no pudo hablar mucho sobre el futuro. Él entonces le dice que sabe que los reyes siempre están ocupados, pero quiere que se aclaren sus posiciones en ese lugar, y le pregunta a la princesa si no tiene algo que quiera hacer también. Después de esto, Nina va a hablar con Muhulum a solas. Él le dice que su hermano está súper ocupado, ya que hay muchas celebraciones muy cerca, y le pide a Nina que se sienta como en casa, pues ya está de regreso. Al salir de la habitación, Nina piensa que Azure le prometió llevarla de regreso a Fortna, pero no sabe qué debe hacer ahí. Durante los siguientes días, Nina trata de encontrarse con Azure, pero siempre está ocupado, y por más que trata, no logra tener ninguna oportunidad de hablar con él. Nina entonces va a hablar con Ann. Ella le dice que Azure es increíble, pues es capaz de manejar todo, pero en ese momento, Toad la interrumpe llamándola idiota, y mencionándole que debe esforzarse tanto si quiere terminar, que al final de todo comenzará a cansarse, y entonces un día de estos morirá, lo que le ahorrará el problema de tener que hacerlo con sus manos. Nina lo golpea, pero no puede evitar preocuparse por Azure, así que decide escabullirse en su habitación. A pesar de que el lugar está lleno de guardias, Nina logra meterse en la habitación de Azure sin que la noten, pero al revisar, ve que Azure no se encuentra, a pesar de ser tan tarde. Nina entonces saca los aperitivos que traía para compartir, y mientras piensa en si debería esperarlo, termina quedándose dormida en la cama. Azure entonces regresa a su habitación, cansado de su día, solo para encontrarse a Nina dormida en su cama, con los zapatos puestos, y con los aperitivos regados por todos lados. Después de esperarla un poco, Azure decide taparle la nariz a Nina, haciendo que despierte asustada.
Asura entonces le pregunta por qué decidió ir a comer a su habitación. Nina cree que él está enojado, así que trata de explicarle que estaba preocupada porque se veía muy ocupado, y decidió ir a verlo y llevarle algunos bocadillos saludables. Él le pregunta si cree que es una ardilla. Asura entonces se le comienza a acercar a Nina, al grado de estar sobre ella, mientras le dice que ella no tiene autocontrol. En ese momento, Nina no puede evitar pensar en las palabras de Vido, sobre imaginar cosas sucias, lo que hace que comience a gritarle a Asure que se detenga, pero Asure no le escucha, pues se quedó dormido. Él entonces cae encima de Nina, quien al ver que Asure está realmente dormido, comienza a reírse, ya que se asustó por nada. Ella entonces comienza a pensar en lo que pudo pasar, lo que hace que se ponga roja y aviente a Asure hacia el otro lado de la cama. Nina entonces observa a Asure, y le comenta que sabía que estaba cansado, y que así dormido parece un niño pequeño, pues siempre luce intimidante, aunque cree que no puede ser siempre así. Ella entonces piensa que quiere que Asure sea feliz, y en que la atmósfera de Fortna la hace recordar a cuando conoció por primera vez a Asure. En aquel tiempo ella se sentía sola, y solo quería ser especial para alguien. Entonces conoció a Asure, quien le dio el rol de Alicia. Asure se volvió especial para ella, pues fue la primera persona en darle algo especial. Viajó a otro país para casarse solo para protegerlo, y pensó que aunque no pudieran estar juntos, quería que fuera feliz. Ella menciona que pensó que estar enamorada no era más que felicidad, que nunca creyó que hubiera días en los que sus sentimientos de amor, cariño e importancia se volverían tan grandes que no sabría qué hacer, y que quizás el amor que siente por Asure es de esos que te aprietan el corazón. Nina termina diciendo que Asure es asombroso, pues al final, ella no fue de ninguna utilidad para él. Asure entonces habla entre sueños, pidiéndole a Nina estar a su lado. Nina se acerca a él, preguntando qué fue lo que dijo, y entonces le pide a las estrellas llevarse el cansancio de Asure. Ella entonces se despide de él, y se va. Después de esto, Asure despierta, pensando en si Nina volverá, y en que la liberará de su rol de Alicia. Al día siguiente, Nina no deja de comer carne seca. Preocupando a Muhulum, Nina le explica que se acaba de dar cuenta de que tiene que obtener fuerza. Muhulum le pregunta el por qué, y si no será una esposa. Nina le dice que si no es fuerte, no podrá soportar nada. Muhulum sigue sin entender, así que Nina le menciona que es para poder empujar a alguien lejos de ella y esas cosas. En ese momento, llega la madre de Muhulum, diciéndole a Nina que está muy despreocupada para ser una princesa que regresó arrastrándose, y que esta situación no se ve bien para ella, y así como entró, se va. Nina le pregunta a Muhulum si en verdad se está llevando bien con Asure, a lo que él le dice que al principio no, pero que entonces la familia real de Starvia habló con ella. Muhulum no sabe si seguir hablando, así que Nina lo alienta a que le diga qué pasa. Muhulum entonces le dice que ha estado preocupado, porque escuchó que su hermano se convertiría en rey, pero solo por un año, que en aquel momento, la voz del anterior rey fue fría, pero ahora parece estarse divirtiendo. Nina entonces piensa en lo que trató de decirle el rey a Asure. Muhulum le pregunta si cree que Asure estará bien, porque no sabe qué debería hacer. Nina le contesta que de seguro el rey no se lo dijo en serio. Muhulum entonces se anima un poco. Nina entonces decide ir a ver al antiguo rey, pues cree que podría ser de ayuda. Ella le pregunta directamente si sabe algo del anterior rey. El antiguo rey le pregunta si llegó así, sin seguir los procedimientos. Nina se disculpa, y le dice que olvidó traer un regalo, a lo que el antiguo rey le dice que está llamándola grosera. Nina entonces se vuelve a disculpar, y le pregunta si sabe algo. El antiguo rey entonces le pide a sus sirvientes que los dejen a solas, y le pregunta a Nina la razón por la que está tan preocupada. Él entonces le cuenta que Asure declaró personalmente que se volvería el rey, recordando cómo le dijo que robaría el trono, y que si lo quería detener lo hiciera en ese momento. El antiguo rey le preguntó si el futuro de Fortna estaba entre las cosas que quería. Asure le contestó que sí, que haría de Fortna una nación que no pueda ser destruida, así que el antiguo rey le dijo que podía tenerla, que sabía que él era capaz de hacerlo, y que de hecho, él había estado esperando todo este tiempo a que él deseara eso. El antiguo rey pensó en ese momento que Asure había sido criado para negarse a sí mismo, como alguien falso que no es parte de la familia, alguien que no está relacionado con sangre, pero a quien le importa la sangre, porque él es el rey a quien él crió. Volviendo al presente, el antiguo rey le dice a Nina que Asure es joven y tiene fuerza, así que no hay nada de qué preocuparse, mientras que el rey anterior, su nieto, es deficiente. No importa lo que esté tramando, no podrá hacer nada, pues todos sus vasallos han sido expulsados, cortándole así los brazos y las piernas, y entonces le pide a Nina no temer, y confiar en Asure. Nina acepta esto, y le dice que ya debe volver, porque de hecho se escapó, aunque esta vez sí dejó una nota. El antiguo rey la detiene,
pues olvidaba decirle algo. Nina voltea y le pregunta si hizo algo malo, pues esta vez no pisó ningún escudo de estrella. El antiguo rey entonces la felicita, pues le dijeron que hizo todo lo que pudo por Fortna, y él aprecia eso. Nina se sonroja por el halago del antiguo rey, y así se va de regreso, mientras Hikami la observa desde lo alto. Nina entonces se dirige a donde están los demás, desbordante de alegría, al verla. Ann dice que debió pasarle algo muy bueno. Sol menciona que eso es evidente, mientras Tut la llama molesta y le pide irse con Dios. Ella se dirige inmediatamente a donde está Seth, le dice que le pasó algo bueno y le pregunta si quiere escuchar. En ese momento se acerca Tut, quien le exige a Nina dejar de tocar a Seth, pues lo va a ensuciar. Nina entonces abraza a Seth mientras le saca la lengua a Tut, lo que hace que terminen peleando. Al salir del lugar, se encuentra con Ditus, quien la regaña por ir con el antiguo rey, y por escabullirse al cuarto de Azure, mencionándole que esto es inaceptable, aun cuando son hermanos. Paréntesis en la historia para preguntar, ¿no se supone que Ditus sabía que ella no es Alicia? ¿Por qué le menciona lo de ser hermanos cuando están solos? Espero que más adelante nos digan. Pero mientras, continuemos con la historia. Nina le dice que solo fue porque no había podido verlo. Ditus entonces le avisa que en la ceremonia de coronación real, el rey debe casarse oficialmente con la princesa de Starvia. Nina queda atónita con la noticia, mientras Ditus le explica que los miembros de la familia real cuando se vuelven adultos, se casan a la edad de 17 años, pero Azure lo ha estado postergando por mucho tiempo. Ahora que es rey, debe casarse y someterse al ritual de corte de cabello. Nina pregunta cuándo será eso, Ditus le contesta que en primavera. Nina entonces pregunta cómo es la persona, a lo que Ditus le menciona que es una princesa inteligente de la que nadie podrá quejarse, y que esto hará que sus relaciones con Starvia se hagan más fuertes. Nina no puede asimilar la noticia, y entonces le dice a Ditus que ahora que sabe esto, será más cuidadosa con lo que hace, y entonces sale corriendo, pensando en que no entiende completamente, pero que siente como si su pecho estuviera lleno de lodo, y no pudiera respirar. Al día siguiente, Nina no ha comido nada, las sirvientas rumorean que no debe sentirse bien, mientras Nina está acostada en el suelo, pensando en lo doloroso que fue enterarse del matrimonio de Azure, pero que aunque él se case, seguirá siendo alguien muy importante para ella y seguirá con vida, que no debería sentir nada diferente por él, pues solo es que Azure tendrá a alguien más importante, que las cosas que te gustan solo crecen, así que por supuesto que Azure encontrará más cosas que amar, que lo debe de aceptar, y no puede quejarse por eso, aunque sea triste. De repente, una sirvienta aparece, pues el rey quiere hablar con ella. Nina acepta ir, a pesar de que no quiere verlo. Al entrar, Azure pide que los dejen solos. Nina se sorprende de ver a Azure con el cabello corto, haciendo que recuerde lo que le dijo Ditus. Azure entonces le menciona que pensó que era momento de hablar sobre el futuro, pero Nina no quiere hablar sobre eso. Azure no entiende, así que Nina le vuelve a repetir lo que dijo, y mientras comienza a llorar, le dice que no quiere escuchar acerca de que se va a casar con la princesa de Starvia. Ella le dice que ya sabe que eso está decidido, pero que no quiere escucharlo, mientras piensa que no puede detener sus palabras, y sigue diciendo cosas horribles. Nina entonces le pregunta por qué la trajo de regreso a Fortna, y le pide que no le diga que es la única para él. Nina se detiene, pensando en que se pasó de la línea, pues Azure hizo eso porque se preocupaba por ella. Nina entonces le pide que olvide lo que dijo, pues él no hizo nada malo, que en ese momento se siente mal, y entonces le pide que hablen en otro momento. Azure entonces la interrumpe, le dice que sí está comprometido, pero que no tiene intenciones de casarse, y que ya habló de esto con la princesa de Starvia, aunque aún no lo habla con el rey de ese país. Nina entonces se disculpa, y le dice que no hay nada de malo con eso, que simplemente hay algo mal con ella. Azure entonces le aclara que solo la quiere a ella a su lado, y no a la princesa de Starvia, que ama esos ojos azules que nadie más tiene. Nina trata de empujarlo, pero Azure le pide no hacerlo, y entonces le da un beso. Unos días más tarde, han aceptado a Sol oficialmente en el país de Fortna. Él entonces va a hablar con Azure, mencionándole que si lo aceptó es porque confía en él, pero Azure le dice que no es que confíe, pues él sigue siendo de Galgada, pero confía en que es un aliado de la princesa de las estrellas. Sol le menciona que entonces no lo aceptó como general de Fortna, sino de la princesa de las estrellas, y le pregunta qué tan locos están en la Villa Astral. Azure le contesta que no lo sabe, pues la Villa Astral es Tierra Santa, en la que ni el rey puede entrar, que esa ha sido la regla desde que se fundó el país. Él menciona que debe ser cuidadoso de cómo tratarán a una persona de las estrellas recién llegada, pues ellos fueron los culpables de que el carruaje de Alicia cayera por el precipicio.
y entonces recuerda cómo las personas de la villa le comentaron que tenía que aceptar cualquier cosa que le pasara al carruaje, pues ese era el destino de las estrellas. Solo entonces le menciona los cuentos de Lindorm, los cuales nunca se extendieron en Fortna, pero antes de que pueda preguntarle algo, un sirviente llega, informándole a Azure que tiene algunas noticias importantes, y le menciona que el puerto de Minerva, la tierra de Vido, ha sido destruido por una gran tormenta. Azure entonces lee el informe, mencionando que esto pasó un poco después de que se fueran, y que Galgada no podrá moverse por un tiempo, aclarando que Vido está bien. Sol entonces piensa en la erupción volcánica y en esta tormenta, preguntándose quiénes son realmente las personas de las estrellas, pues pareciera que comenzarán una guerra en cualquier momento. Unos días más tarde, Azure luce muy feliz, cuando de repente llega un sirviente, quien le avisa que la princesa ha llegado. Nina entonces le pregunta por qué la llamó, a lo que Azure le menciona que no terminaron de hablar, así que deberían continuar donde lo dejaron. Nina se pone colorada al recordar el beso, y como salió corriendo, así que Azure le aclara que se refiere a continuar lo que hablaban. Nina no puede mirarlo de frente. Azure al verla, le pide que mejor lo dejen de lado por ahora. Él entonces le dice que hay algo importante que quiere que escuche, en el futuro quiere dejar que Alicia muera, pues se arrepiente de haberla obligado a vivir la vida de alguien más, así que quiere hacer que sea Nina nuevamente. Azure le cuenta que está planeando hacer un accidente falso, ya que como rey puede hacer cualquier cosa que necesite, que solo tendrá que esconderse por un tiempo, pero ya preparó un lugar donde podrá quedarse a las afueras de Fortna, sin que le falte nada. Después de un año, podrá volver al castillo como una extraña que se parece a la princesa, con la posición que desee, y entonces será libre. Nina le dice que es grandioso, aunque por dentro piensa que no está tan feliz por esta noticia, pero que Azure pensó en todo esto por su bien. Azure entonces le comenta que ya no deberá preocuparse de que alguien vaya por ella. Nina le agradece, mientras piensa que debería sentirse feliz, pero en vez de eso, se siente lastimada, pues perderá todo nuevamente. De repente, Ditus interrumpe, le dice a Azure que la persona que espera ya llegó, y que no debería hacerle esperar. Azure entonces se despide de Nina. Las horas pasan, pero Nina no puede dejar de pensar en las palabras de Azure, en la posibilidad de dejar de ser Alicia, en el cómo Nina no es una princesa, no tiene poder ni estatus. Y se pregunta cómo se supone que protegerá a Seth si eso pasa. Ana aparece, le menciona que todo estará bien, y le pide relajarse. En ese momento, llega Muhulum, pidiéndole que pasen tiempo juntos. Nina entonces piensa que también tendría que dejarlos a ellos, en que le asusta dejar el presente que ya tiene, y en la posibilidad de quedarse sola nuevamente. De repente, Toad le dice a Muhulum que es innecesario, que ahora que el segundo príncipe ascendió al trono, no cree que él tenga un rol, así que no lo necesitan. Nina quiere detener a Toad, pero antes de que lo haga, Muhulum le dice que ya lo sabe, que a comparación de su hermano es inservible, pero que su hermana le dijo que podría ser un gran rey. Él entonces le dice que quizás no es tan bueno como su hermano, pero que él cree que puede ser una buena persona. Nina lo abraza. Toad sigue tratando de hacerlo sentir mal, pero Muhulum lo calla diciéndole que le dirá a todos que lo animen, mientras Anne menciona que uno debe decir las cosas, porque si no nadie sabrá nada, que ella también quiere que las personas que están cerca de ella le digan cuando están preocupadas, que es importante que ambos lados se enfrenten, y no dejar las cosas unilateralmente. Toad les dice que esa clase de cosas le disgustan, pero Nina le recuerda cómo actuó cuando recién se conocieron, y que prefiere que él sea de esta forma, pues así le dice lo que realmente siente. Nina entonces les dice a todos que volverá pronto, pensando en que debe decirle a Azure lo que piensa, pues así podrán ser más abiertos entre ambos, mientras Seth parece estar escuchando todo desde lejos. Mientras tanto, Azure está algo preocupado, pues los mensajeros de la Villa Astral no han llegado. Ditus le menciona que ellos dijeron que llegarían después de su cumpleaños, y le pregunta sobre qué quieren hablar. Azure le contesta que no necesita saberlo. En ese momento, Azure nota como Nina le hace señas, y decide ir a hablar con ella. Van al segundo piso, a un lugar donde no suele ir nadie y pueden hablar. Nina duda en decirle a Azure, pero al final se arma de valor y le dice que le preocupa dejar de ser Alicia, que quizás sea extraño, pero que siente que si deja de ser ella, perderá todas las conexiones que hizo mientras fingía serlo, así que a pesar de que quiere volver a ser ella misma, siente que si vuelve a ser solo Nina, perderá todo, y sería como si muriera por segunda vez. Azure se disculpa, y antes de que pueda decir algo más, Nina le dice que sabe que lo hace pensando en ella. Azure le menciona que fue egoísta también, porque la ama, y por eso quiere que esté a su lado como Nina. Él entonces le dice que el día que se fue, se arrepintió desde el fondo de su corazón, que hasta ese día nunca se había arrepentido de nada,
que no lo había necesitado, ya que él era alguien que solo estaba de paso y no tenía nada. Él entonces recuerda cuando conoció a la primera reina, ese día, ella le mencionó que no importaba cuánto fingiera, él no era el verdadero, pero que a ese punto a ella ya no le importaba, pues todo se le regresaría al rey. Asure no dejó de pensar en lo que dijo la primera reina, aún así, aunque no quería salir a explorar el mundo, solo quería pensar que habría algún lugar, aunque fuera muy lejano, en donde podría ser él mismo, buscando un alivio que jamás llegó. Pero cuando Nina lo llamaba, el nombre falso, se convirtió en su verdadero nombre, y la persona que veía reflejada en los ojos de Nina, era la persona real. Asure entonces le dice a Nina que la necesita, y que puede hacer cualquier cosa porque ella está con él. Nina puede sentir cómo los sentimientos de Asure llegan hacia ella, y entonces lo abraza, pensando que esos sentimientos deben ser a los que se refieren cuando dicen que amas a alguien. Los días pasan, y el cumpleaños de Asure llega. Nina se viste como sacerdotisa, Sole menciona que se ve muy hermosa, y que dicen que ella será quien esté a cargo de hacer el ritual, como la antigua sacerdotisa que es. Anne está emocionada de que podrá verlo. Nina piensa que ella ya dejó ese rol, y pregunta dónde está Seth. Anne le contesta que está en su cuarto con Tut, mientras Sol no puede dejar de ver cómo está vestida Nina. Nina entonces piensa que necesita decirles a todos que ya no será Alicia, y en ese momento la llaman, pues el rey la está esperando. Nina entonces entra al salón, pensando si este será su último trabajo como Alicia. Mientras ve a Asure, no puede evitar sonreír. Pero de repente, alguien interrumpe el evento, reclamándole a Asure que empiecen sin esperar a su padre. El rey anterior entonces aparece, y comienza a decirles que ha esperado mucho ese día. Él entonces manda a que traigan a una persona, quien está muy herida, y le pregunta a Asure si sabe quién es. El anterior rey le dice que es una de las sirvientas de la Villa Astral, quien estaba a cargo de Nina. Él entonces le dice que al fin pudo capturarla y sacarle la verdad, que la Alicia que ven es falsa, y que la verdadera Alicia cayó desde un peñasco y murió. El anterior rey entonces dice que todo esto fue planeado por Asure, para protegerse a sí mismo. Voltea a verlo, y le dice que hizo algo muy tonto, que alguien pecador como él no es adecuado para el trono. Nina trata de defenderlo, diciendo que eso no es verdad, y que debe estar confundido. El anterior rey la manda callar y le pregunta a Asure si tiene alguna excusa. Asure le menciona al anterior rey que no sabe cuándo rendirse, le pregunta si tiene alguna evidencia de que la sirvienta sea alguien de la Villa Astral, y si no trajo a alguien con el rostro irreconocible para tratar de falsificar una confesión, solo porque extraña el trono. El antiguo rey entonces asegura que lo que dice es verdad, y que la Alicia que ven es falsa. Asure le dice que parece que se siente mal, y le recomienda que regrese a sus aposentos y descanse mucho. El anterior rey entonces comienza a temblar, y trata de decir que Asure también es falso, pero en ese momento, llegan las sacerdotisas de la Villa Astral, quienes se suponen solo van al palacio para el Festival de las Estrellas. La sacerdotisa principal pasa al frente, y le dice a Asure que primero le gustaría expresar su alegría por el cumpleaños del rey de Fortna, pero que quisiera agregar que la princesa Alicia que ven es falsa. El anterior rey comienza a burlarse, mencionándole a Asure que se terminó, pues la gente de la Villa Astral vino personalmente a revelar la verdad, y le agradece a la sacerdotisa por hacerlo. La sacerdotisa entonces menciona que ellas deben revelar la verdad sobre el crimen, el cual es conspirar para tratar de matar a la verdadera princesa y reemplazarla por una falsa. Y entonces revelan que quien cometió este delito fue el anterior rey. El anterior rey se sorprende por esto y le pide que dejen de mentir, pues él no hizo nada, acusando a Asure de planear todo, mientras Asure no sabe cómo reaccionar. La sacerdotisa entonces dice que esas mentiras no son propias de un rey, que los culpables son el anterior rey y la falsa princesa, y entonces voltea para preguntarle a la verdadera Alicia si lo que dice es correcto. Bueno, hasta aquí llegaremos esta vez. No te olvides darle like al video, y comentar si quieres saber qué pasa después. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cuando suba más videos. Sin más que agregar, nos vemos.